Muy buenos días, bendecido domingo para todos, para todas. Que el Señor les abrace con su amor y que el Señor nos dirija con su espíritu en esta mañana para saber qué nos quiere decir a través de su palabra. Gracias a Dios por las redes sociales que también nos permitieron durante la semana encontrarnos en estudios bíblicos y en reuniones de oración. Así es que si no se han sumado, les invitamos a que ustedes puedan sumarse a las reuniones de oración y estudio bíblico que estamos teniendo durante la semana. Es un privilegio que podamos encontrarnos entonces este domingo. Para iniciar vamos a hacer una oración, ustedes desde casa, yo acá, y pedir la dirección del Señor. Señor, te damos muchísimas gracias porque vos estás con nosotros, muchísimas gracias porque vos sos nuestra fortaleza, muchísimas gracias porque has sido nuestra provisión, muchísimas gracias Padre Celestial porque al abrigo del Altísimo es que moramos nosotros y bajo la sombra del Omnipotente nos podemos sentir seguros y confiados de que vos tenés el control y de que todo esto pasará y que volveremos nuevamente a reunirnos, a poder abrazarnos y a poder expresarnos nuestro cariño y amor como iglesia. Te damos muchas gracias, Padre de Gloria, por esta mañana y te pedimos que vos nos acompañes en el estudio bíblico, en la predicación de esta mañana, para que podamos atesorar en nuestros corazones qué es lo que nos querés decir y buscar la transformación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús queremos orar. Amén. Bueno, día 38 de la cuarentena, día 38. Y con esto yo quiero preguntarme, bueno, ¿qué ha producido en nosotros esta cuarentena? ¿Qué ha producido en vos esta cuarentena? ¿Qué ha producido en general esta cuarentena? Y bueno, para subrayar por lo menos o para iniciar algunos de los aspectos que yo veo que se han producido es que hay mucha creatividad para poder abordar esta situación desde aquellas personas que somos o que necesitamos hacer algún tipo de ejercicio, hemos tenido que ser creativos. Las personas que necesitan acompañar a sus hijos e hijas también tienen que ser creativas. Hemos tenido que ser creativos con muchas cosas, con muchos aspectos. Hemos tenido que retomar lecturas, hemos podido retomar series que de pronto dijimos no vuelvo a ver esta serie y bueno, no la volvimos a ver. Hemos visto otras que siempre nos dejan la última temporada o la siguiente temporada para no sabemos cuándo. Así es que estamos ahí con muchas temporadas inconclusas, con memes de todo tipo, ni hablar. Lo que de alguna forma tal vez hay que subrayar es el ingenio de las personas en medio de esta pandemia, es decir, cómo se genera humor, miles y miles de situaciones generadas a través del humor que sin duda alguna también son una catarsis para nuestras vidas y necesitamos esa catarsis, necesitamos el humor también y bueno, me parece que es muy necesario, pero el tiempo pasa, ese es el tema, que el tiempo pasa y se hace un poco más complicada la situación. Dadas nuestras características psicológicas, dadas nuestras características emocionales y sociales, habría que preguntarnos qué más produce esta cuarentena en vos, qué más produce esta cuarentena en quien me rodea, qué más produce esta cuarentena en mí, qué más produce esta cuarentena en las 2, 3, 4 personas, 5 personas que viven en la casa y qué es lo que va a generar esta situación. Así es que hoy volvemos a acercarnos al libro de los Proverbios y ver qué nos dice esta palabra en cuanto a las relaciones interpersonales. Ya hace algunas semanas estuvimos abordando el libro de Proverbios con el tema del enojo. Así es que dentro del tema de las relaciones interpersonales hay muchas más cosas que decir y bueno, así es como nos vamos a acercar a este libro de Proverbios y ver qué nos quiere decir en esta mañana. Yo quiero invitarles a que en pantalla podamos ver la idea clave de esta mañana. Dice así: a través de los proverbios nos acercaremos a las ideas judías acerca de las enseñanzas de un padre a un hijo
sobre cómo moderar su comunicación con los demás. Basado en la oposición de ideas, se mostrará cómo una comunicación amable y empática puede ayudar a calmar un ambiente hostil, donde las palabras pueden ser hirientes, violentas o groseras y cuyo resultado afecta la valoración mutua. Así es que, para iniciar, quisiera yo compartir con ustedes una breve nota sobre literatura sapiencial. Antes de compartir la nota de literatura sapiencial, quiero decir que siempre es bueno hacer un contexto, ir a un contexto de la palabra de Dios. Siempre es bueno entender qué está pasando en ese momento y así poder hacer un salto hermenéutico para nuestras vidas y no quedarnos con ideas que solamente correspondieron tal vez a un momento determinado. Si bien es cierto, hay mucha familiaridad, hay muchas situaciones en la palabra de Dios que no corresponden a las nuestras. Y entonces es bueno que yo entienda el contexto del texto y el contexto mío para poder hacer, entonces sí, una extracción de principios que puedan ayudar a mi vida hoy. Ese es un principio fundamental de la interpretación bíblica. Bueno, ahora sí, esta nota sobre la literatura sapiencial que les quería comentar, creo que primero hay que entender que Israel desarrolló su propio estilo de literatura sapiencial o de sabiduría. Segunda cosa que hay que entender es que tuvo semejanzas con pueblos vecinos, específicamente con Egipto. ¿Por qué existen entonces estas similitudes entre estos pueblos? ¿Por qué existen estos paralelos? Bueno, se debe a lo que algunos estudiosos han llamado Sitz im Leben, una palabra en alemán que significa lugar en la vida o ambiente vital. Es decir, las personas viven y se desarrollan en un contexto social y cultural circundante que los familiariza. ¿Cómo explico esto entonces de forma un poco más cercana a nosotros? Creo que puedo explicarlo a través de la experiencia mía en la frontera colombo-venezolana. Por mucho tiempo viví yo en Colombia, alrededor de 10 años, y lo hice en frontera. Y a pesar de las divisiones fronterizas, a pesar de las divisiones políticas, me llamaba mucho la atención que las palabras eran muy similares, que la música era muy similar, que el dejo o la inflexión en la voz también que caracteriza a una y otra región eran muy parecidos. Así es que la concepción del mundo también era muy parecida. Los hechos eran familiares a todos y a pesar de sus límites territoriales tenían una gran similitud. ¿Por qué? Porque vivían en un contexto social y cultural circundante que los familiarizaba. Dentro de la literatura del antiguo Egipto se encuentra una colección de proverbios éticos llamada La Instrucción de Ani, que muestra las virtudes del hombre justo y callado. Pero su hijo se opone a las enseñanzas de su padre por considerarlas demasiado ideales. Así es que aparecen numerosas exhortaciones como no hables mucho, calla y serás feliz. Lo menciono porque regresaremos a este tema más adelante. Ahora te quiero preguntar algo. Cuando vos estás enojado, cuando vos estás enojada, ¿cuáles son las palabras, la actitud, el tono de voz, los gestos que utilizas para expresar a otras personas tu enojo? ¿Existe el peligro de perder el control cuando uno está enojado? Y no nos mintamos, sí. Yo lo asociaría como a aquellos medidores de nivel de peligro, que lo tenés en verde, por ejemplo, luego pasa a un amarillo, a un naranja y a un rojo. Así es que mientras más cerca esté del rojo, más peligro hay de que eso explote, ¿no? Así es que en la búsqueda de crear relaciones interpersonales fuertes, se hace imprescindible que nosotros podamos brindar una comunicación amable.
Y esa es una de las primeras cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. En esta búsqueda de crear relaciones interpersonales fuertes, se hace imprescindible que como creyentes, que como cristianos, que como discípulos, que como seguidores de Dios, nosotros podamos brindar una comunicación amable. Vamos entonces a Proverbios 15.1, donde vamos a estar abordando esta primera parte. Dice Proverbios 15.1: la respuesta amable calma, ¿qué? El enojo. Pero la agresiva, ¿qué pasa? Echa leña al fuego. Imágenes que conocemos, es muy gráfico este proverbio, ¿no? Y una de las grandes preocupaciones de los sabios en el Antiguo Testamento era justamente la función del lenguaje en las relaciones sociales y cómo esto podría proporcionar cohesión para dar una estrecha relación al cuerpo social y evitar así conflictos comunitarios y familiares. Es decir, que en este sentido se necesita buscar una respuesta amable antes de que una situación pudiera devenir en conflictos prevenibles. Ahora bien, respuesta amable no significa una respuesta sumisa y obligada. Más bien se refiere a la que provoca una actitud receptiva en el interlocutor y de alguna forma posibilita una vía de solución al conflicto. ¿Recuerdan ustedes que les había comentado o les hablé recientemente acerca de la semejanza de los pueblos mediterráneos, específicamente entre Israel y Egipto, y que en la instrucción de Aní aparecen dichos similares que nos amplían la interpretación acerca de nuestro texto en esta primera parte? Así es que dice uno de esos dichos, y lo vemos en pantalla: el vientre del hombre es más vasto que un almacén y está lleno de toda clase de respuestas. Tú debes elegir las buenas y decirlas, mientras las malas quedan encerradas en tu vientre. Sin lugar a dudas, escoger lo mejor de ese almacén es un ejercicio diario. Si tus relaciones, en lugar de ser amables, son agresivas, creo que Dios también te está llamando a una transformación. Es necesario que comences a dar pasos que ayuden a que esas relaciones sean más saludables, basadas en la selección de tus palabras, en la selección de mis palabras, en la selección de las palabras que realizamos hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros familiares, hacia nuestra familia de fe también, nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, hacia nuestros vecinos. Yo sé que también pensarás, bueno, ¿y si me agreden a mí, qué? Bueno, justamente es ahí donde selecciono lo mejor del almacén para convertirlo en una posibilidad de diálogo y buena comunicación. Si tu interlocutor no quiere caminar en la dirección de diálogo, tu responsabilidad también habrá sido salvada. Hace siglos, alrededor del año 450, la ciudad de Roma se enfrentó a un imperio, a unos invasores de Asia, llamados los hunos. Estos invasores estaban liderados por un temible líder llamado Atila. Los hunos barrieron con todo el sureste de Europa y llegaron hasta Italia, muy cerca de Roma. Estando ahí cerca de Roma, Atila se reunió con el Papa León, quien de alguna manera convenció al líder bárbaro para que se retirara. Así es que podemos suponer que León tuvo una respuesta suave, una comunicación persuasiva que rechazó la ira de Atila. Y esto es interesante porque de alguna forma León, o León el Grande como se le conoce, fue un maestro de la respuesta suave, fue un diplomático en ese sentido. Ahora, transportándonos nosotros a la cultura actual, que nos insta a las personas a dejar salir los sentimientos, a decir lo que sentimos, rara vez se nos alienta también a practicar una respuesta suave
o silencio asertivo. Creo que somos seres de costumbres, creo que somos seres de extremos y rara vez tratamos de encontrar un equilibrio dentro de nuestra comunicación, de nuestros actos, dentro de nuestras acciones. Así es que creo que es necesario encontrar ese equilibrio, porque de lo contrario vamos a estar siempre a un lado del ring y a otro lado del ring, y siempre va a ser una eterna pelea. Necesitamos encontrar entonces un equilibrio en nuestra comunicación. Regresando a León, yo creo que se necesitó coraje para que León se reuniera con el temible Atila. Yo no creo que lo hubiese hecho aún con el poder y con las facultades tal vez que se tenía o que se tuvo en ese momento por parte de los líderes. Pero sí creo que también se necesita algo de coraje para decir no a nuestro impulso de responder palabras duras con palabras más duras. Es más fácil a veces, pienso yo, ceder a devolver la maldad por maldad. Dejar que la otra persona establezca las reglas del juego como que si fuese un juego de enemigos. Y yo creo que ya hay suficiente ira y mala voluntad en el mundo para que nosotros sigamos reproduciendo y enseñando eso a nuestros hijos, porque el gran problema aquí es que nosotros estamos enseñando esto a las nuevas generaciones. Y así es que estos modelos familiares, estos modelos culturales se van a ir reproduciendo porque nosotros hemos enseñado a nuestros hijos a responder de X o Y forma, y nosotros somos parte de esa responsabilidad. Así es que si somos parte de esa responsabilidad, creo que también podemos hacer un cambio. Y aquí la pregunta también, ya no solamente a forma de familia o núcleo familiar, sino a forma de cultura, de país, habría que preguntarnos, ¿es nuestra cultura una cultura de paz? ¿Es nuestra cultura una cultura de diálogo? ¿Es nuestra cultura una cultura de enojo? ¿Es nuestra cultura una cultura impulsiva? Y aquí la última pregunta, ¿tenemos que seguir reproduciendo esos modelos? En la búsqueda de crear relaciones interpersonales fuertes, es imprescindible también brindar una comunicación prudente. Eso lo podemos encontrar en Proverbios 15:2, y así es como iniciamos nuestro segundo bloque, nuestro segundo punto. Dice Proverbios 15:2, aparece en pantalla también: la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Parece también aquí entonces una sentencia muy similar a la anterior. El sabio como fuente de lenguaje equilibrado y la boca del necio como órgano de lenguaje desatinado e irritante. Hace algún tiempo vi la película El juego de Ender, no sé si te la habrás visto vos, basada en las novelas de el estadounidense Orson Scott Card, que obtuvo varios premios de ciencia ficción por sus producciones escritas. La película está ambientada en un futuro donde la humanidad está al borde o enfrente al exterminio a manos de una sociedad extraterrestre llamada los Insectores. Bueno, Ender, el protagonista, es reclutado a la edad de 6 años para ser adiestrado en una escuela de batalla, una estación espacial donde niños superdotados son preparados desde su infancia para dirigir la próxima guerra. Una de las escenas que a mí más me llama la atención es donde se desarrolla todo en un ambiente de escuela, en un ambiente de aprendizaje, donde todos están poniendo atención a lo que la maestra dice, y pasa a Alai a hacer algunas anotaciones de estrategia. Bueno, otro personaje llamado Bernard le hace una broma pesada a Alai, no de frente sino a través de los computadores, a través de las pantallas, y Ender le responde con otra broma pesada también a Bernard.
cosa que a Bernard no le gustó. Y ahí es donde me llama mucho la atención, porque la maestra se da cuenta de esta situación y le dice una frase muy, muy interesante a Bernard. Le dice: si no lo toleras, no lo provoques. Y es interesante que una respuesta inadecuada también va a proceder de una provocación muchas veces. Y como a veces las provocaciones no se ven como el problema, y el gran problema aquí es que se vuelve un círculo vicioso de comportamientos provocadores y respuestas inadecuadas. Ninguna de las dos, obviamente, es correcta. Simplemente digo, se vuelve un círculo. Interesantes lecciones que podemos aprender de muchas películas, tratando de extraer valores y antivalores para detectar también cuáles son nuestras falencias como seres humanos. Así es que lecciones que nos ayudan a entender nuestro modelo de comunicación, las consecuencias del mismo, pero también nuevas formas de poder actuar. Y cuando nosotros buscamos nuevas formas de poder actuar, también tenés que estar totalmente seguro de que vendrán las excusas, de que vendrán las negaciones, de que vendrán las justificaciones para no marchar en esa dirección que nos saque del círculo que nos daña, porque a la larga nos daña y daña a otros. Ahora, déjame decirte que eso depende de vos, que eso depende no solo exclusivamente de vos. Es decir, creo yo que las partes en conflicto son responsables ambas, pero si nosotros estamos esperando que el otro dé el paso, creo que también es necesario que reevaluemos eso y que empecemos a dar nosotros los primeros pasos y empezar a encontrar nuestra transformación en estas áreas. Llegamos a nuestro tercer y último punto, y en esta búsqueda de relaciones interpersonales fuertes es imprescindible que nosotros podamos brindar una comunicación que alivie, una comunicación que sane, una comunicación restauradora. Y eso podemos verlo desde Proverbios capítulo 15, versículo 4. Dice así nuestro proverbio: la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Algunos proverbios hacen referencia a la violencia física y otros también consideran que hay otras formas de violencia, es decir, el uso sin sangre también puede ser destructivo. En ese sentido, la lengua, nuestras palabras, nuestra comunicación puede llegar a serlo. Y los autores de la Biblia puede que vivieron en tiempos violentos físicamente, pero también no desconocen el daño que puede causar el abuso de la lengua. Así es que ahí está el libro de Proverbios registrando todo esto. Hay que reconocer que el libro de Proverbios fue elaborado a lo largo de muchos siglos, 6 siglos aproximadamente, recogiendo tradiciones orales hasta llegar a su conformación escrita aproximadamente en el año 400. En el transcurso de estos años, de estos siglos, se registraron tantas experiencias humanas que permanecen en el tiempo y son rasgos característicos de esas comunidades que nos ayudan a nosotros ahora a entender los errores del pasado para no cometerlos nosotros, para aprender de ellos. También en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace una advertencia de ese tipo de forma de violencia que podría llegar a afectar a la comunidad, a la iglesia, a esa comunidad naciente de fe en ese primer siglo. Dice 2 Corintios 12:20, en realidad me temo de que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que hayan peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Así que Pablo también está apelando a la comunidad a que se transforme, a que transforme su actual forma de comportamiento
a la de brindar una palabra de ánimo, una palabra comprensiva, una palabra amorosa, una palabra misericordiosa, a que brinde alivio y no deprima el espíritu. Creo que el gran error nuestro es esperar que los demás me brinden una palabra de ánimo. Me victimizo y cuando me victimizo estoy a un paso de llegar a ser el victimario. Y aquí hay que preguntarnos entonces, ¿soy yo como el asadón, siempre hacia adentro, siempre hacia mí? ¿O soy como la pala, que busca llevar las cosas hacia adelante, hacia afuera, dar? Hay un gran ejemplo en ese y un gran contraste entre esas dos imágenes, entre esas dos figuras. Y aquí entonces habrá que preguntar para finalizar, ¿qué generan nuestras palabras? ¿Qué generan tus palabras en la vida de otros? ¿Brindas una comunicación amable? ¿Brindas una comunicación prudente? ¿Brindas una comunicación de alivio y sanidad? Para finalizar, quisiera invitarles a que oremos ahí en casa, que podamos agradecer este tiempo y que el Señor pueda afianzar estas enseñanzas en nuestras vidas. Oramos. Señor, te estamos eternamente agradecidos por la redención de nuestras vidas, porque en ti somos nuevas criaturas, porque somos tus hijos, porque somos tus discípulos y porque vos nos das la capacidad de transformación, porque vos también nos das el poder de transformación a través de tu Espíritu Santo. Sin duda alguna nos reconocemos falentes, nos reconocemos con errores, nos reconocemos que muchas veces pecamos contra ti, pecamos contra nuestros hermanos, contra nuestra esposa o nuestro esposo, pecamos contra nuestros hijos e hijas, pecamos contra quien está a nuestro lado y a quien amamos, pero que también muchas veces nos equivocamos y le hacemos daño. Te pedimos, Padre Celestial, que vos nos dirijas hacia una mejor comunicación, hacia mejores respuestas por parte de nosotros, que nuestras palabras endulcen la vida, que nuestras palabras alivien al otro, que nuestras palabras restauren y sanen también nuestras relaciones. Aquellas relaciones que están rotas, Padre Celestial, te pedimos que vos las restaures, que pongas en nuestros corazones el poder pedir perdón, el poder humillarnos y el poder reconocer que nos hemos equivocado, el poder reconocer también, Padre Celestial, que con tu ayuda podemos buscar las soluciones, que con tu ayuda, Padre Celestial, se pueden restaurar los matrimonios, se pueden restaurar las relaciones de hermanos, se pueden restaurar las relaciones de vecinos. Todo está en que nosotros también avancemos en esa dirección y podamos dar los primeros pasos para encontrarnos en una liberación de nuestras vidas, en una liberación de nuestros sentimientos y emociones y en un entendimiento de que vos nos das la posibilidad, de que vos nos estás llamando, de que vos nos estás dirigiendo una palabra y que no hagamos oídos sordos, Padre Celestial, a esas palabras, sino que marchemos en la dirección de nuestra restauración, de nuestra liberación y de nuestro alivio en estas situaciones, Padre Celestial, específicamente en estos temas. Sabemos, Señor, que vos nos perdonás. Perdónanos, Padre Celestial, porque pecamos. Perdónanos porque cometemos errores. Sabemos que podemos acercarnos al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro y encontrar también el perdón en ti, que siempre nos has mostrado tu misericordia y tu bondad. Si ya, Padre Celestial, has dado muestra de ello en la cruz, cuánto no más en otros aspectos que son cotidianos en nuestras vidas. Sabemos, Padre Celestial, también que al perdonarnos envías nuestros pecados al fondo del mar y no te vuelves a acordar de ellos. Haz, Señor, de nosotros instrumentos de tu paz, instrumentos de bendición, instrumentos de sanidad, instrumentos, Padre Celestial, que brinden a otro una palabra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén.